A continuación, vamos a tener al economista y magíster en negocios, que es el presidente del IPA, nuestro camarada, querido camarada Camilo Rivera, quien va a disertar sobre la geopolítica bolivariana de la soberanía y la integración. Adelante. Bueno, buenos días. Sí, efectivamente, y de hecho me va a servir de mucho la presentación de Alejandro, porque planteó con mucho detalle y con mucha pertinencia el tema de la geopolítica bolivariana. Y entonces, bueno, eso me va a servir como base para hacer el planteamiento que traemos, ¿no? Geopolítica bolivariana de la soberanía y la integración. Mira, por favor, si quieres pones el... Tú no me puedes dar un mouse. Pues no, el mouse no. Okay, ahí va. Pues de hecho, vamos a hablar de cómo Venezuela se inserta en una geopolítica mundial que tiene su signo distintivo en lo que se ha venido a llamar el orden mundial neoliberal unipolar, y que por su propia definición, por su propia naturaleza, es un orden imperial y en consecuencia es un orden profundamente antidemocrático. ¿Okay? De manera que el proyecto bolivariano tiene, como señalaba Amílcar, el enorme desafío de poder transitar con este proyecto de país en estas circunstancias geopolíticas, donde los países que no estén, los países y los pueblos que no estén alineados en ese orden mundial deben ser literalmente aplastados. Y esos proyectos políticos no pueden tener éxito bajo ninguna circunstancia, porque son proyectos subversivos, subversivos de ese orden mundial. ¿Okay? Vamos a ver entonces cómo en el propio texto constitucional se plantea esta inserción, lo decía el comandante Chávez: quien se atreva a enarbolar las banderas de un proyecto independentista va a chocar con el imperialismo, inevitablemente. ¿Okay? ¿Qué nos dice el preámbulo? Entre otras cosas, saludamos a la compañera Blanca Caut, que se incorpora a la actividad. ¿Qué nos dice el preámbulo? Entre otras cosas, el preámbulo constitucional: promover la cooperación pacífica entre las naciones e impulsar y consolidar la integración latinoamericana, así como la democratización de la sociedad internacional, de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos. Más claro no puede ser, Amílcar. Aquí está, por la calle del medio, cuál es, por dónde va a transitar este proyecto en el ámbito internacional. Y la democratización de la sociedad internacional es desmontar ese orden mundial, ni más ni menos. O sea, que vemos el alcance, la envergadura y la trascendencia que tiene este proyecto. Y dos principios que son fundamentales: no intervención y autodeterminación de los pueblos. Como principios. Los principios no se negocian, los principios no están sujetos a las coyunturas y a la correlación de fuerzas, son principios. ¿Okay? Lo que se debe haber un proceso estratégico de manera de darle viabilidad en cualquier momento a esos a la actuación de Venezuela en el campo internacional. Artículo 152. Las relaciones internacionales de la República responden al ejercicio de la soberanía y se rigen por los principios de independencia, igualdad entre los estados
libre determinación y no intervención en sus asuntos internos. Artículo 153. La República promoverá y favorecerá la integración latinoamericana y caribeña en aras de avanzar hacia la creación de una comunidad de naciones. Alejandro, te mateabas del proyecto Mirandino. ¿Se le puede decir así, Mirandino? Sí. Ok. Defendiendo los intereses y el bienestar de los pueblos de la región. Aquí está enunciado claramente cuál es la perspectiva de la inserción de Venezuela en la geopolítica mundial. Ahí yo pongo en esta especie de mapa mundi 3 áreas fundamentales. Por una parte, América Latina y el Caribe. Ahí lo ven en verde. Salvo Brasil, que después vamos a ver por qué Brasil tiene otro color allí. Porque el otro bloque que está en azul es el G7. Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Italia, Alemania. No sé si me está faltando algún país allí. Ese es el G7, ¿ok? Que representa el bloque hegemónico unipolar que domina el orden económico mundial. O el orden mundial, no solamente el orden económico, el orden mundial. Eso es ese es el actor o el protagonista principal de un orden mundial unipolar, ¿okay? Y neoliberal. Tiene esa doble característica. Y el tercero, que es el bloque contrahegemónico que está encabezado por Rusia, y por China. Y si este aparatico me deja. Ok, Rusia, el país más grande del mundo desde el punto de vista geográfico, un país euroasiático. China, el país hasta hace poco, el país con la mayor población del mundo, ahora ya fue desplazado por la India, con una economía que prácticamente ya está a la par de la economía norteamericana y con unas perspectivas a mediano plazo de desplazar a los Estados Unidos como la principal economía del mundo. Aparte de eso, la alianza contrahegemónica ruso-china es una alianza que combina poderío económico con poderío militar. Y eso es una alianza casi que perfecta. Por eso es que eso no es una relación bilateral, ni es una alianza estratégica. Esa es una alianza contrahegemónica. ¿Contra qué hegemonía? Contra el G7. Y esa alianza ruso-china ya tuvo una primera expansión, que fueron los BRICS. Entonces está la India, un país asiático, está Sudáfrica, que es la principal economía africana, y está Brasil como la principal economía latinoamericana. Y hubo una segunda expansión que acaba de tener vigencia a partir del 1 de enero de 2024, que es la incorporación de Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, y creo que se me está escapando, no, porque también estaba Argentina, pero Argentina con el amigo de Amílcar, el amigo Milei, se echó para atrás. Después que se había aprobado la incorporación de Argentina al grupo de los BRICS. Y la apuesta fundamental de Venezuela es incorporarse en este mismo año, 2024, a los BRICS. Es la aspiración, ya el presidente Nicolás Maduro lo dijo en la locución del 15 de enero, y cuenta, por supuesto, con el apoyo de Rusia y de China, pero también cuenta con el apoyo de la India y de Sudáfrica. De manera que la posibilidad o la probabilidad de que eso ocurra es bastante alta. Bueno, obviamente hasta que eso no ocurra, como dice el dicho, el huevo no termina hasta que se acaba, ¿no? Hasta que no se produzca, no se ha producido. Pero todo parece indicar que así va a ser. Entonces, en este escenario geopolítico es que tenemos que ver el tema de la inserción de Venezuela, una inserción con soberanía y una inserción donde se produzca, donde que se apunte a la democratización del sistema de Naciones Unidas.
Sabemos que el principal organismo a nivel mundial que rige las relaciones internacionales son las Naciones Unidas. ¿Qué elementos tenemos allí? Una confrontación que es vieja, o no digamos vieja, porque es contemporánea, que es el Consejo de Seguridad o la Asamblea General. ¿Quién debe tomar las decisiones en las Naciones Unidas? Hasta ahora sabemos que la última palabra siempre la tiene el Consejo de Seguridad, con lo que llaman el poder de veto de las 5 potencias que resultaron victoriosas de la Segunda Guerra Mundial. Hay algunos países que forman parte del Consejo de Seguridad de manera rotatoria, pero estos son los 5 fijos permanentes. Estados Unidos, el Reino Unido, China, Rusia. Hay un 5º país que ahorita no lo ubico. En todo caso, los 196 países que forman parte de las Naciones Unidas han venido abogando porque la Asamblea General tenga un mayor peso en términos de toma de decisiones de lo que es el funcionamiento de las Naciones Unidas. Y en ese sentido, Venezuela tomó la iniciativa de conformar el grupo de amigos en defensa de la Carta de las Naciones Unidas. Eso fue el 20 de julio del año 2021. Hasta ahora hay 20 países que conforman ese grupo de amigos. Por supuesto, la mayoría son países del tercer mundo. Y es una instancia que busca abrirse paso para efectivamente lograr la democratización de este sistema de Naciones Unidas. Sobre todo en un mundo tan convulsionado como es el mundo de hoy, un mundo tan hostil como es el mundo de hoy, donde los países hegemónicos se resisten a la liberación de los pueblos y utilizan todos los mecanismos establecidos en el sistema de Naciones Unidas y en los organismos multilaterales y a su vez de manera arbitraria utilizan acciones fuera del marco del derecho internacional para imponerle sus decisiones y sus intereses al resto del mundo. De manera que cuando estamos hablando no solamente de la democratización de las Naciones Unidas, sino de todo del funcionamiento de todos los organismos multilaterales, en todos los ámbitos, derechos humanos, económicos, Fondo Monetario Internacional. Es más antidemocrático que el Fondo Monetario Internacional. A Venezuela se le negó en plena pandemia unos aportes que le correspondían solamente por ser miembro pleno del Fondo Monetario para atender la pandemia con el tema de la vacunación. Por el hecho de que el Fondo Monetario, el argumento fue que como había 2 presidentes, ellos no podían otorgarle los recursos a Venezuela. Porque ellos no sabían si el presidente era Guaidó o era Nicolás Maduro. Ese fue el argumento del Fondo Monetario Internacional. Parecerá risible, ¿verdad? Pero fue el argumento que utilizaron para una toma de decisiones totalmente arbitraria en el marco de una pandemia. Bueno, por otra parte, está el fortalecimiento de la integración latinoamericana. Y aquí hay un elemento que lo asomaron tanto Amílcar como Alejandro, que me voy a tomar de allí, que es la CELAC versus la OEA. Tenemos una organización de Estados americanos, que todos sabemos su prontuario. Tenemos que utilizar esa frase, aunque suene dura, el prontuario de la OEA, a lo largo, sobre todo a lo largo del siglo XX, ¿no? Bueno, la OEA de hecho se crea en el siglo XX. Su expresión más aberrante es un tipo, no voy a decir ni señor, un tipejo llamado Luis Almagro, secretario general de la OEA. Lo que expresa Luis Almagro estando al frente de un organismo que tiene como propósito fundamental en el continente americano aplastar cualquier rebelión que no esté alineada con los intereses de los Estados Unidos. ¿Cuál fue una de las tantas expresiones de este organismo? El mal llamado Grupo de Lima.
Un organismo que se creó única y exclusivamente para destruir a la revolución bolivariana. De manera expresa, ni siquiera de manera oculta. Por primera vez hacen algo por la calle del medio, que ni siquiera lo maquillen. Que todos sabemos lo que significó el Grupo de Lima para Venezuela en particular y para los procesos de liberación en América Latina. Que por supuesto, este grupo se desmanteló por lo que García Linera llamó la segunda oleada progresista. Salió Bolsonaro y entró Lula. Salió el otro amigo de Amílcar, que es Duque, y entró Petro. Salió, no recuerdo quién estaba de presidente después del perrito faldero Kuczynski, y entró, lamentablemente entró por muy poco tiempo Pedro Castillo, porque al final lo derrocaron. Salió Macri y entró Alberto Fernández. Salió Peña Nieto y entró López Obrador. Y eso fue el fin de la historia del mal llamado Grupo de Lima. Afortunadamente. Incluso, Alejandro, yo lo supe hace muy poco tiempo, que Guyana formaba parte del Grupo de Lima. Guyana formaba parte del Grupo de Lima. Y en la operación Tenaza estaba Guyana, en la triple frontera. Colombia, Brasil y Guyana. Y era en el marco de ese grupo de agresión contra Venezuela. De manera que la apuesta, tal como mencionaba Alejandro, la apuesta de la OEA, o la apuesta contra la OEA, la apuesta de Venezuela del comandante Chávez fue la CELAC. Fue la UNASUR, fue el ALBA, fue Mercosur, pero la gran apuesta fue la CELAC. Me voy a meter aquí en camisa de once varas con los historiadores de semejante calibre que están aquí, pero me atrevo a decir que la CELAC no es otra cosa que el proyecto del Congreso de Panamá en el siglo XXI. Me atreví. Ya me atreví, ya no puedo echar para atrás. Que aparte está grabado en YouTube. La CELAC como una instancia de unión latinoamericana dentro de la diversidad política e ideológica del continente. Porque contrario al ALBA, que sí tiene una estructura mucho más firme desde el punto de vista de los intereses, no solamente geopolíticos, sino también económicos, e incluso ideológicos, la diversidad es lo que rige a este grupo. Pero que sin embargo, la apuesta a la unidad debería estar por encima de esas diferencias políticas e ideológicas. Y el otro elemento es el ALBA, que como todos sabemos, es una iniciativa del comandante Chávez y del comandante Fidel Castro, que luego se amplió cuando triunfa Daniel Ortega en Nicaragua en el año 2007, después cuando triunfa Evo Morales en Bolivia, y algunas islas, pequeñas islas del Caribe, que se sumaron incluso el propio Zelaya cuando ganó las elecciones en Honduras, se sumó al ALBA, y cuando Correa triunfó en Ecuador también se sumó al ALBA. Y una expresión muy importante que es Petrocaribe, porque Petrocaribe es el recurso estratégico desde el punto de vista geopolítico, y en este caso geoeconómico, de Venezuela, puesta al servicio de la liberación de los pueblos de América Latina. Eso es Petrocaribe. Petrocaribe es una instancia, Alejandro, profundamente bolivariana. Profundamente bolivariana. Porque apunta a compartir con los pueblos del continente un recurso que no es cualquier recurso, es la principal fuente de la materia energética a nivel mundial en el mundo contemporáneo. Y el presidente Chávez lo puso al servicio de los pueblos de América Latina. Otro elemento es, por supuesto, la construcción
de un nuevo orden mundial multipolar para romper con este mundo unipolar. Yo dije multipolar o unipolar. Dije multipolar, ¿verdad? Ok. Y por supuesto que aquí está la confrontación del G7 con los BRICS, de lo cual Venezuela pretende, como dije anteriormente, formar parte más temprano que tarde. Porque Venezuela, ahora más que nunca, Venezuela necesita estar en los BRICS. Porque Venezuela está asediada como nunca antes. Y ahora está Guyana, que significa, cuando hablamos de Guyana, significa el Comando Sur y la ExxonMobil. Eso es Guyana, hoy por hoy. Entonces no es Guyana, no es el presidente Ali, no sé cómo se llama, el apellido es Ali. Pero cuando hablamos de Guyana, estamos hablando de la ExxonMobil, fundamentalmente, porque ahí también está la Shell, también está la BP, o sea, los grandes consorcios petroleros a nivel mundial, y está el Comando Sur, que es el ala militar, que es el Pentágono en Guyana o en América Latina. De manera que aquí lo que estamos hablando es de no solamente de la democratización de las relaciones económicas, de las relaciones internacionales, sino la democratización de las relaciones económicas internacionales, que es un elemento fundamental para este proceso. Y cuando estamos hablando de democratización, estamos hablando de dos elementos fundamentales. Desmontar un orden económico mundial cuyo principal protagonista son las grandes corporaciones transnacionales. Yo puedo poner aquí, fíjense, ahí están todos los países con sus nombres. Pero yo puedo perfectamente quitar los nombres ahí y poner las grandes corporaciones transnacionales que son las que efectivamente controlan la economía mundial. Y donde el concepto de soberanía es un concepto que ellos pretenden ponernos en desuso. Ya es un concepto que no debe regir las relaciones internacionales. Porque ellos necesitan un mundo estandarizado. Ellos necesitan un mundo que sea configurado, su arquitectura a imagen y semejanza de los intereses de las grandes corporaciones transnacionales, que tiene una doble característica, que es un mercado mundial, lo que llaman un mercado globalizado. Un mercado globalizado donde las corporaciones transnacionales están localizadas a nivel internacional como cadenas productivas y a la misma vez el mercado es global para la colocación de su producto. Entonces necesitan que los patrones productivos y los patrones de consumo estén estandarizados a imagen y semejanza de las grandes corporaciones transnacionales. A nivel de patrones de consumo, ellos necesitan que toda la humanidad, estoy diciendo un ejemplo coloquial, consuma hamburguesa de McDonald's. Y no que los mexicanos coman tamales, que los venezolanos coman arepas, que es lo que comen los colombianos, minta. Las arepas colombianas, que los argentinos coman lo que coman. No, ellos necesitan que todo el mundo coma hamburguesas de McDonald's, porque ese es el mercado. Ellos necesitan, yo no sé si ustedes recuerdan, profe Luis Brito, cuando cayó la Unión Soviética, el primer hecho cultural que ocurrió allí fue que en la propia Plaza Roja, al lado del mausoleo de Belén, y pusieron un McDonald's. Cuando el otro amigo de Amílcar, que se llama Boris Yeltsin. Eso es un hecho cultural económico. Pero el otro elemento, y con esto ya voy terminando, el otro elemento es perdón, la desdolarización de las relaciones económicas internacionales. Porque el gran instrumento de dominación hegemónica del G7 es, y esto viene desde Bretton Woods para acá, año 44, y se reafirmó en el año 71 cuando Richard Nixon, contrariando los acuerdos de Bretton Woods, anuncia que ya el dólar no va a estar respaldado por oro, sino que ahora estamos en presencia de lo que se llama un dólar fiduciario, donde el respaldo
del dólar es la confianza en la economía estadounidense. Una economía que tiene el principal déficit fiscal del mundo, déficit comercial del mundo. O sea, una economía que no es precisamente una sana economía que respalde que la moneda que sirva para las transacciones comerciales y financieras sea el dólar. ¿Por qué razón? Si yo, Venezuela y Colombia, se va a producir una transacción comercial y la moneda de Venezuela es el bolívar y la moneda de Colombia es el peso, ¿verdad? Peso colombiano. ¿Por qué razón? Para hacer esa transacción comercial yo tengo que utilizar una moneda de un tercer país, que es el dólar. ¿Por qué razón? Si voy a comerciar con Brasil, ¿por qué tengo que utilizar una moneda que no es ni la moneda venezolana ni la moneda brasilera? Es una tercera moneda, pero no es cualquier tercera moneda, porque es esta moneda que está aquí. La moneda que emite la Reserva Federal de los Estados Unidos. ¿Por qué la tercera moneda no puede ser el yuan? En cualquier caso, ¿no? O no puede ser la libra esterlina o cualquier otra moneda. ¿Por qué tiene que ser el dólar? Porque el gran respaldo del dólar no es la economía norteamericana, es el Pentágono, es el poderío militar norteamericano. Que cuando un país intenta rebelarse, viene el Comando Sur, o el Comando Este, o el Comando Oeste. No sé cómo se llaman los otros comandos. Entonces, si yo quiero destruir Palestina, la destruyo. Y los palestinos son unos terroristas. Y con mi poderío militar estoy fortaleciendo la permanencia del dólar como una moneda hegemónica. Ahora, cuando el presidente Chávez habló del Sucre, estaba atentando contra esa hegemonía. Cuando el Venezuela está respaldando las relaciones entre Rusia y China, las relaciones económicas ya se están produciendo en las monedas de cada uno de los países, está atentando contra esa hegemonía. Y si se cae la dolarización de las relaciones económicas internacionales, se derrumba la hegemonía norteamericana. Solamente le queda el poderío militar. Y por eso es lo que explica, Alejandro, por qué si el bloque socialista cayó en el año 1991 y la expresión militar del bloque socialista era el Pacto de Varsovia y la contraparte de Europa Occidental era la OTAN, ¿por qué sí cayó el Pacto de Varsovia? ¿Por qué sigue existiendo la OTAN? ¿Cuál es la razón de ser de la OTAN después de que cayó el bloque socialista? Y hablar de la OTAN es hablar de Estados Unidos, ¿o no? Entonces, vean la magnitud de lo que significa el proyecto bolivariano, Alejandro, desde el punto de vista geopolítico, y las amenazas y los desafíos que significan este orden que no se va a quedar de brazos cruzados viendo como uno de sus países de su patio trasero, ahora Biden dice que nosotros somos el patio delantero. Blanca, tenemos que sentirnos satisfechos con Biden porque ahora por lo menos somos delanteros. Seguimos siendo patio, pero somos delanteros. Entonces, esta es una situación que Venezuela está en permanente amenaza. Venezuela tiene que tener alianzas estratégicas con Rusia en materia militar, porque Venezuela tiene que defenderse sobre esa amenaza. Y Venezuela tiene que tener alianzas económicas con China, como las tiene, porque Venezuela tiene las mal llamadas sanciones, que son las medidas coercitivas unilaterales, es una expresión de este orden económico mundial unipolar y neoliberal. Venezuela tiene cerrado el acceso a los mercados internacionales. ¿Me quedan? ¿Qué es lo que medianamente ha salvado a Venezuela de obtener financiamiento internacional? El fondo chino.
Hay otros fondos, pero el gran fondo es el fondo chino. Si Venezuela no tuviera el fondo chino, Venezuela estuviese literalmente asfixiada desde el punto de vista del financiamiento internacional. El riesgo país de Venezuela es estratosférico, que tiene que ver con el estrangulamiento de su economía, pero también tiene que ver con unas calificadoras de riesgo que, valga la redundancia, califican a Venezuela antes de que hablaran de default. Venezuela pagando religiosamente, haciendo un sacrificio para pagar sus compromisos financieros internacionales. Prácticamente ningún país en guerra militar, tenía un riesgo país como el que tenía Venezuela. Porque eso depende de las calificadoras de riesgo, que son un instrumento imperial. Disfrazado, profe, con una vestimenta, un ropaje de una tecnocracia donde hacen sus cálculos económicos y determinan cuál es el riesgo país de un país. Y todos sabemos las consecuencias que tienen los mercados financieros internacionales, tanto en los mercados primarios como en los mercados bursátiles, de lo que significa la toma de decisiones de los inversionistas en esos mercados en función de los dictámenes de las calificadoras de riesgo. Y así puedo estar hablando muchísimo más con los 3 minutos que me dice Emilio que me quedan, y también porque tiene que intervenir la compañera Blanca, pero los desafíos que tiene Venezuela para transitar en términos de la viabilidad política y en este caso de la viabilidad geopolítica del proyecto bolivariano, no solamente que luce cuesta arriba, sino que Venezuela está obligada a tener un relacionamiento con los países que están intentando romper con esta hegemonía unipolar comandada por Estados Unidos y el G7. Y yo creo que las perspectivas son favorables en esa dirección, pero es una transición turbulenta, Amilcar, que hablabas de las coyunturas. Son transiciones rudas, difíciles, las hemos vivido. Tenemos 7 años de guerra económica, que lo que ha vivido Venezuela, Alejandro, lo que ha vivido Venezuela en su historia republicana en estos 7 años no tiene precedente. Incluso lo que ha vivido Venezuela a nivel mundial son contados con los dedos de esta mano. Una inflación de más de 2 millones% en un periodo de 7 años. Una devaluación que se pierde de vista. 3 reconversiones monetarias. Reservas internacionales en el piso. Producción petrolera de 3 millones a 600.000 barriles diarios. O sea, un estrangulamiento de nuestra economía y de nuestra sociedad. Y la única manera de poder salir de ese laberinto es con alianzas estratégicas internacionales que nos den la capacidad de poder sortear esas mal llamadas sanciones o medidas coercitivas unilaterales y propiciar que en el sistema de Naciones Unidas estas cosas no sigan ocurriendo, porque las medidas son ilegales, violan el derecho internacional, profe. Son violatorias del derecho internacional, son violatorias de la Carta de Naciones Unidas, porque la única instancia en Naciones Unidas que puede imponer sanciones es el Consejo de Seguridad. Y China y Rusia no han autorizado a los Estados Unidos a que le aplique sanciones a Venezuela, ni a la Unión Europea. Entonces, bueno, lo dejo hasta aquí para que la compañera Blanca pueda culminar con la actividad y bueno, y cerrar con este tema tan vital para el desarrollo del proyecto bolivariano de cara al 2030, que es cuando se cierra el ciclo bicentenario, pero que por supuesto trasciende a esa fecha icónica. Bueno, muchas gracias.